levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. El Señor cada día renueva nuestro gozo y todo lo que Él nos da, aún su misericordia, es nueva cada día. Entonces, te quiero decir que con el gozo de hoy, yo quiero bendecirte. Con el gozo, la alegría que el Señor pone en mi corazón, en el corazón, el sentir de esta congregación, nosotros te bendecimos y en ti decimos: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todo el cielo se vuelca hacia ti. La gloria de Dios desciende en este momento y te baña la presencia del Cristo resucitado, y el Espíritu Santo enviado del cielo sople como viento a tu vida. Y hoy Dios abra tus ojos para que tú puedas mirar a Jesús en su plenitud. Dios te quiere bendecir a través de la predicación, así que prepara tu corazón. De parte de Dios te digo, eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Mis amados, el Espíritu de Dios ha seleccionado como porción de estudio en este día el libro de Josué, capítulo 22. Libro de Josué, capítulo 22. Comenzamos a leer desde el verso 1 y dice así: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán,
los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a los príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue con rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy, si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén, hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron vuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo.
Oyendo Fines, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Denle un aplauso al Señor. Una lectura larga, pero era necesario. Ya van a ver por qué. Porque usted tiene que tener un contexto completo para poder sustraer las enseñanzas que nuestro Dios va a explicar de esta porción bíblica. Para que podamos entender un poquito el contexto, aquí el que narra esto es Josué. Y lo hizo después que había terminado la conquista de Canaán. Por eso despidió a la tribu de Rubén y a la media tribu de Manasés y a Gad, porque ya había terminado. Para que entiendan un poquito el contenido de la lectura, cuando los hijos de Israel iban a cruzar el Jordán para ir a poseer la tierra, pelearon con dos reyes muy famosos y muy poderosos. Uno era Sehón y el otro era Og. Og, rey de Basán, y Sehón era rey de los amorreos, aunque ambas naciones eran también de Canaán, eran amorreos. Entonces, esta tierra que está antes de cruzar lo que hoy es Jordania, esa tierra es una tierra de pastos, de ganados. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad, la media tribu de Manasés, ellos dijeron: nosotros tenemos muchos ganados, ¿por qué no nos dan esta parte de la tierra que ya está conquistada? Entonces Moisés consultó a Jehová y el Señor le pareció bien, estaba en el plan de Dios. Y Moisés le dijo: ok, ustedes van a poseer la primicia, diríamos, primero que sus hermanos. Pero les voy a dar esta tierra con una condición, y es que ustedes van a cruzar el Jordán con nosotros, van a pelear, vamos a vencer a los amorreos, y cuando sus hermanos hayan recibido la porción de su heredad, entonces ustedes se regresan. Y ellos aceptaron la condición. Así que así sucedió. Vencieron estos dos reyes, se establecieron antes de cruzar el Jordán. Luego que vino el momento de la conquista, cruzaron con sus hermanos, pelearon contra los cananeos, triunfaron, y por eso les dice Josué: vayan con riquezas, con el botín, y repártalo entre sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos dejaron, naturalmente, para que cuiden a las mujeres y a los niños, dejaron hombres que cuidasen la tierra. Así que este es el contexto para que puedan entender.
Así que aquí en la narración llega el momento cuando terminó la guerra en Canaán, se hicieron las demarcaciones, se echó suerte y Dios a través de Josué distribuyó la tierra. Así que hubo una despedida acá. Josué les dice a estas 2 tribus y media: ustedes ya terminaron, cumplieron las condiciones, cumplieron el pacto que hicimos, así que ustedes han cumplido, han guardado la ley de Jehová, ahora se pueden ir en paz a disfrutar de la tierra y lleven las riquezas del botín y compártanlo con sus hermanos. Y dice que los bendijo y con la bendición de Dios los despidió. Y iban contentos para allá. Llegaron allá a la tierra y dice la Biblia que después de un tiempo ellos hicieron un altar de grande apariencia. Una cosa importante en esta narración es que ese altar no lo hicieron del lado de ellos. Si ustedes ven el versículo 11, dice: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Escuchen, vamos a suponer que aquí están las tribus de Israel, las que heredaron del otro lado del Jordán. Josué despide a las 2 tribus y medio. Ellos llegan a aquel lado. Después de un tiempo viene y edifican un altar. Ese es el Jordán, y lo edifican acá. No lo edifican del lado de ellos, lo edifican, y ese es un detalle muy importante, lo edifican de este lado. No del lado de la tierra de ellos, sino del lado de la conquista, del otro lado del Jordán. Cuando la noticia llegó de que estas 2 tribus y media hicieron esto, los hermanos que estaban del otro lado interpretaron aquello con mucho temor y mucho miedo. ¿Saben por qué? Porque había un mandamiento de Dios a través de Moisés. Y yo voy a leer los textos. Ustedes no tienen que buscarlo, pero se lo voy a leer. A través de Moisés, en Levítico 17, 8 y 9, Dios había dicho: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajese a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Todo aquel que adorase fuera del tabernáculo de Jehová lo hacía so pena de muerte. Eso era aún estando en el desierto. Cuando Moisés habló en Deuteronomio capítulo 12, 13 y 14, ahora refiriéndose al otro lado del Jordán, cuando Dios les diese la tierra a los hijos de Israel, dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de las tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, allí harás todo lo que yo te mando. En otras palabras, había un mandamiento del Señor, tanto en el desierto, antes de cruzar el Jordán, como después, que ningún israelita podía adorar en otro lugar que no fuese en el tabernáculo de Dios. Dios le dijo a Israel: Jehová tu Dios va a elegir un lugar en la tierra que Él te da, en una de las tribus. Allí adorarás, allí ofrecerás tus sacrificios y tus holocaustos al Señor. No lo hagas en otro lugar, porque
pecas contra Jehová. Y esto no era una sugerencia, era un mandamiento radical, determinante. No había opción. Solo así había que hacerlo. Naturalmente ustedes saben que el tabernáculo de Dios primeramente estuvo en Silo. Luego, por los pecados de la casa de Elí, el arca fue llevada a tierra de los filisteos. Luego regresó y duró 20 años, dice la Biblia, que los hijos de Israel lloraban delante de Jehová porque el arca no estaba en su lugar. Andaba por ahí, fue a Bexemes, ahí mató Dios un montón de personas que trataron de ver lo que había dentro del arca. Luego pasó a otros lugares. Luego David, ustedes saben, quiso traerla incorrectamente y Dios le destruyó la fiesta a David, mató a 2. Y luego David la trajo correctamente y la estableció en Sión. Y llegó a ser Sión el lugar de su morada. Entonces, después que Salomón construyó el templo, ahí estableció Dios su tabernáculo para siempre. Allí se construyó el templo y allí fue la morada de Dios. Todos los judíos, todos los israelitas tenían que adorar, no importa que estuviesen lejos. Podían estar en lo más, podían estar en lo más norte de Dan hasta lo más sur en Beerseba. Y cada israelita tenía que presentarse delante de Jehová 3 veces en el año, por lo menos 3 veces. No es que no podía ir a adorar en cualquier tiempo, pero en las 3 grandes fiestas todo israelita tenía que estar adorando en ese altar. Era el único altar. Para Dios eso era muy importante, porque Dios quería enseñar algo. Porque ningún mandamiento de Dios, mis amados, es arbitrario. Todo mandamiento de Dios, cuando Dios insiste en algo, es porque es importante. Cuando Dios lo dice más de una vez, hay que ponerle mucha atención. Dios nos ha enseñado a nosotros como congregación que la obediencia le facilita a Dios cumplir su propósito con su pueblo. Repitan conmigo, la obediencia le facilita a Dios cumplir su propósito con su pueblo. Por eso es importante la obediencia. Naturalmente, para obedecer a Dios hay que creerle. El que no le cree no le va a obedecer. Primero la fe, luego la obediencia. La obediencia es un resultado de la fe. Cuando le creemos a la palabra de Dios, al anuncio de Dios, entonces obedecemos. Si Eva hubiera creído a la palabra de Dios, no hubiera desobedecido, porque le escuchó la palabra de una serpiente, le creyó más a una bestia del campo que a Dios. Muchas veces le creemos a los razonamientos, otras veces creemos a nuestras ideas, otras veces a las filosofías del mundo, otras veces a las ondas y olas que se mueven en el mar de la iglesia. Pero el pueblo entendido se guía por la palabra, se sujeta al Espíritu. Y cuando un pueblo tiene el corazón de Dios, está siempre dispuesto a obedecer a Dios. No importa que a ese pueblo le llamen radical, fanático, extremista, no importa. Pero la palabra de Dios hay que obedecerla tal como Dios la reveló. A Dios no se le sirve de acuerdo a nuestro entendimiento, a nuestra razón. A Dios hay que entenderle, creerle como Él se ha revelado en su palabra y no como nosotros lo analizamos. A Dios no se le analiza, a Dios se le cree. Y es muy importante eso. Este mandamiento era sumamente de suma trascendencia en el trato de Dios con Israel, en lo que Dios quería enseñar no solamente a Israel, sino a la posteridad, en este caso a nosotros como iglesia, que somos un pueblo de Dios entre las naciones. Cumplimos la palabra de Dios a través de Moisés: te provocaré a ira con un pueblo que no es pueblo. Y nosotros los gentiles, que no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios por la gracia y la fe en el Señor Jesucristo. Ese mensaje sigue siendo verdad para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. ¿Qué quería Dios enseñar a Israel y por qué la reacción de los israelitas
esa reacción tan violenta de ir a pelear contra sus hermanos. Miren ustedes, mis hermanos, yo escribí aquí en mis notas con lo que Dios a mí me dio. Y yo te lo voy a decir con mis propias palabras, pero prefiero elegir las palabras que el mismo Dios me dio cuando me dictaba este mensaje. Esta es la introducción para que entendamos. La nación de Israel, o sea, las 12 tribus, era una e indivisible. Diga conmigo, Israel como nación era una e indivisible. De acuerdo al propósito de Dios, Israel era una sola nación, compuesta por 12 tribus, pero una sola nación. La nación de Jehová, la nación que Él llamó, la nación que Él prefirió, su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, como Él lo dijo, el primogénito de las naciones, como dijo el faraón: deja ir a mi primogénito, a Israel, para que me sirva. Israel era pueblo de Dios, es pueblo de Dios para servir a Jehová, para adorar a Dios, para hacer fiestas a Jehová. Y de entre todas las naciones Dios tomó una para Él, para que le sirva a Él, para que fueran sus sacerdotes. No es que las demás naciones no podían servir a Jehová. De hecho, el plan de Dios era que en la posteridad, dice, naciones no nacidas aún te servirán. Nosotros somos naciones que no existíamos cuando la palabra dijo eso, y hoy le estamos sirviendo al Señor. El modelo de Dios es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene las tipologías, las sombras, los simbolismos, para que nosotros podamos entender realidades eternas. Estamos en el tiempo de la dispensación, la nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Jesús dio profetas y reyes, quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Pedro dice, los profetas y los patriarcas, especialmente los profetas, administraron estas cosas, las vieron de lejos, las saludaron, pero no pudieron entenderlas, porque las administraron para nosotros. Hoy, en la consumación de los siglos, es necesario entender el pasado para que entendamos el presente, porque el Dios de ayer se ha revelado hoy y mañana establecerá su reino que nunca tendrá fin. Así que es muy importante entender el ayer para poder entender el hoy y saber caminar con el Señor en el futuro. Dios, que es bueno, que es misericordioso, toma de la fuente inagotable de su palabra los remas para enseñarnos cosas profundas y verdaderas, porque Él está preparando un pueblo entre los pueblos, un pueblo restaurado, para que vaya al pueblo de Dios a restaurar. Porque si de gracia recibisteis, dice el Señor, dad de gracia. Dale alabanza. Amén. Entonces, escuchen el principio. La nación de Israel, las 12 tribus, eran una e indivisible. Nacieron de un mismo padre, diga Abraham. Diga, una nación que nació de un solo padre, Abraham. Estaban protegidos por el mismo pacto. Déjame decirte algo ahora, ahí cuando dice que nacieron de un mismo padre. Diga, eso es un milagro. Ustedes saben que fue un milagro porque Abraham, Dios permitió que estuviese viejo, que Sara fuera estéril. Por eso es un milagro. El otro milagro que Dios meses atrás me estaba ministrando y me estaba hablando justamente del propósito con el amanecer de la esperanza, con nosotros como congregación. Y Dios me decía que me estaba ilustrando a través de Israel y más adelante vamos a enfatizar eso. Dios me decía, yo a ustedes los he hecho un pueblo entre su pueblo. Así como había 12 tribus, díganlo así para que lo entiendan, ustedes son una de las tribus. Una de las tribus. Todo el resto, toda la iglesia de Cristo puede decirse que es un solo pueblo, con un solo Padre, en este caso Dios. Muy bien, pero nosotros somos una celulita en el cuerpo de Cristo. Vamos a llamarnos una casa paterna en una de las tribus de Israel, para no ponernos tan grandes como una tribu, porque somos muy pequeños. Diríamos que somos una familia de una de las tribus de Israel. Así suena mejor, ¿no? Así como decía David, que era de la tribu de Judá. Yo soy el más pequeño. La casa de mi padre, la casa de Isaí, es la más pequeña de Judá, y yo el más pequeño de la casa de mi padre.
Como decía Gedeón, yo soy mi familia es la más pequeña en Manasés y yo el más pequeño en mi casa. Pequeño de lo más pequeño. No de lo bueno, lo mejor y de lo mejor, lo superior, sino de lo menor, lo peor. Esos somos nosotros. Pero somos pueblo de Dios, llamados, elegidos y fieles. Amén. Y Dios me ilustraba y me decía, y esto nos sirve ahora para nosotros. Dios me decía: ustedes son una familia dentro de una tribu de Israel, dentro de una tribu de la iglesia. Y me dijo Dios: se han levantado iglesias entre ustedes y va a haber más iglesias que van a surgir de hijos que Dios va a enviar, como envió a Francisco a Queens y envió a José Reynoso a Camden, como Eleazar está ahora ministrando en New Jersey, como está Rafael y Katy en Massachusetts, y otros que también son hijos como Carlos y Lice, que están en Staten Island, y otros pastores que se nos han añadido en la ciudad, que se creen parte de nosotros aunque no nacieron acá. Muy bien. Y Dios me decía que en el futuro quiere mantenernos como mantuvo a Israel, unidos en un solo pueblo, aunque haya familias paternas. Entonces me dice Dios: es un milagro, me dice Dios, lo que pasó con Israel. Un milagro de mi preservación. ¿Cuál es el milagro? El milagro es el milagro de Israel, fuera de milagro que conocemos, de la manera que nació Isaac, que fue por un milagro. El milagro era que Dios dijo que iba a llenar la tierra con ese pueblo. Escuchen, los padres, cuando tienen muchos hijos, el deseo de cada padre es mantener cerca a sus hijos. Si tienen 7 hijos, quiere que no se vayan a California o a Chicago o a Florida, sino que estén ahí a 2 cuadras. Hasta planifican una casa grande de 3 familias para meter el hijo abajo, el que sigue acá y el otro acá, y comprar la casa del lado para que se muden ahí, para tener todos los nietos juntos. Ese es el sueño de todo padre. Pero la verdad que cuando los hijos cumplen 18 años y se casan, como que no les gusta mucho la ideita de quedarse con mamá y papá. ¿Por qué? Porque si por 18 años me controlaron, ahora quieren controlarme siendo adulto, siendo viejo, y controlar todo lo que viene después. Así que yo estoy grandecito y el que se casa para su casa. Así que yo me quiero ir de acá. Y hay conflictos a veces y los padres lloran y comienzan a manipular, y que tú no me quieres, y yo que tanto trabajé para ti, que yo recuerdo que ese embarazo contigo, por poco me muero, y después tu papá me abandonó y tuve yo que trabajar para ti, y así tú me pagas, ingrato o ingrata, te quieres ir. Y el sueño de todo padre es mantener cerca a sus hijos. Pero la verdad es que es un milagro mantener cerca a los hijos. Un milagro. Es una excepción, no una regla. Mantener 1 es difícil. Mantener 2 más difícil. Mantener 3 casi imposible. Mantener a 12, dígale, un milagro. Un milagro. Y especialmente que los 12 hijos de Jacob eran de 4 mujeres distintas. De 2 hermanas que peleaban y hasta se vendían el lecho del esposo, diciendo: si tú me dejas dormir con él esta noche, te voy a dar tal cosa. Y peleaban y rivalizaban y competían. Y ya cuando se le cerraba el vientre, esta le dio la sierva, y después esta hizo lo mismo con esta. Y Jacob, que se enamoró de una, salió con 4. Y solamente tenía que nacer un solo hijo allá, que era José, porque era el único hijo que nació de Raquel, porque Benjamín nació después que salió de la casa de Labán. Y nacieron 10 hijos que no tenían que nacer. Diga, providencia de Dios. Porque cuando Dios nos eligió, sabían los cabezones que somos y todo lo que iba a surgir, y nuestros errores están contemplados en el plan de Dios. Difícil de entender, pero bíblicamente bien claro. Si Dios cuando nos eligió sabía todo acerca de nosotros, y dijo: ya yo sé que aquí me van a desobedecer y se van a meter para acá, y aquí les hago yo al encuentro y le hago esto para hacer aquello, y luego allá, y luego aquí, y luego acá y allá, y cumplo su propósito. Aleluya.
Amén. Le dijo a José, le dijo a Jacob cuando salió de casa de sus padres después de engañar a su papá y a su hermano, le dijo: yo no te dejaré hasta que no cumpla mi propósito contigo. Y no lo dejó. Pero el milagro es que nacieron 12 hijos de 4 mujeres distintas y con problemas de relación. Sin embargo, se mantuvieron juntos. Porque había propósito de Dios. Vendieron a José. Lo traicionaron y lo vendieron. Y lo iban a matar. Pero lo perdonaron por consejo de uno de ellos. Fue a Egipto. En medio de la narración de la vida de José en Egipto, en el capítulo 38 del Génesis, se corta la narración para decir: y Judá se separó de sus hermanos. Y se fue, creo que donde Púa, allá, un hombre cananeo, y se casó con una mujer y tuvo 3 hijos, y los 2 primeros los mató Jehová porque eran perversos. Y ustedes saben la historia de Tamar, que tiene que disfrazarse de prostituta para vivir con Judá y para no quedarse sin descendencia. ¿Recuerdan ustedes? Y después sigue la narración y Judá entonces entra y se junta otra vez con los hermanos. Y Dios los mantiene juntos. Y miren cómo peleaban, cómo rivalizaban. Se caracterizaban por el pleito. Que José, cuando iba en el camino, dijo: váyanse y no peleen en el camino. Sí. Ya tenían tanta fama de peleones que decía: váyanse tranquilos, no rivalicen en el camino. Y eran terribles esa gente. Sin embargo, se mantuvieron juntos. Diga, porque había propósito de Dios. Porque Dios quería formar una nación de los lomos de Abraham. Por eso, desde que nació Isaac, comenzó a usar su soberanía para comenzar a lidiar. Y ahí hubo mujeres estériles y pleito por la primogenitura y engaño por el otro lado y rivalización y rivalidad por el otro lado. Y Jehová dirigiendo todo para que naciera una nación. Israel es un milagro de Dios. Si un día usted pierde la fe en Dios y se le mete el diablo en la cabeza y dice: yo no creo en Dios, demuéstreme que Dios existe, ve y estudia la historia de Israel y te vas a dar cuenta que Dios existe. El único pueblo que abandonó su territorio por 20 siglos y luego regresó. Ninguna nación ha sido desplantada a su territorio y pasar siglos ausente y regresar. Nunca. Nunca una nación ha durado 500 años en hablar el idioma y ha vuelto a hablarlo. Nunca una nación ha salido 2 y 3 veces de su territorio y ha regresado de nuevo. Nunca. Israel es un milagro en la historia humana de que hay un Dios. Denle un aplauso al Señor. Cuando Dios dijo que Israel era el peor de los pueblos, no lo estaba diciendo hasta el presente, lo estaba diciendo en el futuro. Porque créanme, con todo el amor y el respeto que le tengo a la nación de Israel, no hay una nación más traviesa, más dura y más obstinada que Israel. Es tan así que un día yo le dije a Dios, hace muchos años: Señor, yo conozco la Biblia, estudié en un seminario, no tengo ninguna duda de que Cristo es el Mesías, pero yo quiero oírte a ti dándome una prueba. Y duré meses orando, años creo que oré para que me diera. Yo quiero oír una prueba tuya de que Israel es el Mesías. Y un día me sorprendió y me dijo: ¿te acuerdas que tienes una oración, una petición delante de mí? Un cuestionamiento de años, te lo voy a contestar. Si un día tú quieres saber si Israel es el pueblo de Dios, si que Jesús es el Mesías, esta es la prueba: que Israel lo rechazó. Si lo hubiera aceptado, duda de Jesús. Pero como lo rechazó, y me dijo el texto: ¿a cuál de los profetas no mataron y destruyeron vuestros padres? Y yo dije: wow, verdad, Señor, ya tengo la prueba. La rebelión de Israel es la prueba de que Jesús es lo que es. Pero por su rebelión nosotros estamos acá. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¡Aleluya! Amén. En su soberanía aprovechó la rebelión de Israel para cumplir la promesa a Abraham: haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, para que sean todas
tenía que Israel revelarse para salvar un pueblo entre las naciones. La iglesia es el pueblo de Dios entre las naciones. Entonces, ahora sigo con el principio, que es una introducción para entender después. Una nación, dice la nación de Israel, las 12 tribus era una e indivisible. Nacieron de un mismo padre, Abraham. Estaban protegidos por un mismo pacto. Diga, un mismo pacto. Diga, una nación, un solo padre, un solo pacto. Escuchen ahora. Era un pueblo, diga, era un pueblo, una familia y el mismo linaje, la misma historia, el mismo peregrinaje. Una nación con un solo destino. Diga, el propósito eterno de Dios. Una nación con un solo destino. El propósito de Dios. Escuchen ahora, su seguridad, su prosperidad, su integración como nación y su identidad como pueblo lo determinaba una sola cosa: su fidelidad a Dios. Esto puede ser casi la conclusión, pero es la introducción. Al final yo te voy a leer esto otra vez, recuérdenme si se me olvida. Su vínculo de unión era Dios. Diga, su vínculo de unión era Dios. A Israel lo mantenía unido dos cosas: un Dios, diga, un Dios y un altar. Un Dios y un altar. Si tú entiendes esto que yo te leí, que fue algo que Dios me dictó para sustraer la enseñanza. Una nación con un solo padre, indivisible, dirigida por el propósito eterno de Dios, protegida bajo un pacto, cuya prosperidad dependía de una sola cosa: agradar a Dios. Su seguridad, su prosperidad, su integración como nación, su identidad como pueblo, lo determinaba una sola cosa. Repito, su fidelidad a Dios. Su vínculo de unión era Dios. ¿Qué era su vínculo de unión? Las 12 tribus tenían un vínculo. Dan, que estaba a lo más norte, y Judá, que estaba a lo más sur, lo juntaba a Dios. Dios era el vínculo de unión, y dos cosas mantenían unido a Israel: un solo Dios y un solo altar. O sea, una sola adoración. Lo del altar ya lo dije. No adores en ningún otro lugar que no sea en el lugar que Jehová elija para que tú le adores. Un solo Dios, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás y solo Él será el objeto de tu alabanza. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice el gran mandamiento de la ley? ¿Qué dice el gran mandamiento de la ley? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Diga conmigo el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Muy importante. Muy importante. Por eso 9 veces en la Biblia dice que Dios es celoso. Y 9 veces es cuando Israel adora otro Dios.
El problema de Israel en el Carmelo, en el tiempo de Elías, cuando descendió fuego del cielo para la restauración del altar, el problema no era que Israel no adoraba a Dios, adoraba a Dios, pero adoraba a Dios y a Baal. Y el mandamiento dice: a tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás. El destino de Israel, la seguridad de Israel, la prosperidad de Israel, la identidad de Israel, la integridad como nación, todo lo de Israel depende de que adore a un solo Dios. El Dios que lo hizo pueblo, el Dios que hizo un pacto con ellos y el Dios que prometió estar con ellos y pastorearlos hasta más allá de la muerte. Ahora, esa verdad tiene que penetrar a nosotros. Por eso Dios es celoso. Solo a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él. Nada ni nadie. Él es el todo y en todos. Él, solo Él. En adoración, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Nada más que Dios. Amén. No culto a las criaturas antes que al Creador, como ha llegado el hombre, que es la queja de Dios. Por eso los ha entregado a hechos vergonzosos. Si hay algo que inmunizó a Israel de la idolatría, fue el cautiverio. Después de Babilonia, Israel nunca construyó un ídolo que se sepa históricamente como nación. El cautiverio inmunizó a Israel. Fíjense que usted va a una tienda judía y los maniquíes no tienen ojos. Vaya, no tienen ojos. Vaya a una tienda judía, los maniquíes no tienen ojos. No te pintan una mujer con todo, te ponen una cara sin ojos y sin nada. Porque hasta ahí llegó el colmo de no hacer imágenes de ninguna semejanza. Aprendieron. El cautiverio enseñó a Israel. Estamos aquí 70 años fuera, porque nosotros hemos adorado a otros dioses que no es el único Dios. Y el pacto es yo un solo pueblo y ustedes un solo Dios. Ustedes mi pueblo y yo vuestro Dios. Amén. Y para que haya un solo Dios, ese Dios tiene un solo altar. Por eso la importancia de un solo altar. Y Dios le quería enseñar a Israel: un solo Dios, un solo lugar, un solo altar. Por eso Dios prohibió los lugares altos. Adorar, recuerdan ustedes aquella, y todavía se adoraba en los lugares altos, porque iban a las montañas allá y tenían sus altares. Dios permitió altares en Israel hasta que estableció el tabernáculo. Estableció el tabernáculo, ya no más altares, hay un solo altar. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam cuando se dividió el reino después de la muerte de Salomón? Jeroboam se fue con 10 tribus y dejó solamente 2. La lámpara encendida a David, que era Judá y Benjamín, que se quedaron en el sur, en el reino del sur. Y las 10 tribus se fueron al norte, un reino aparte que tenía a Samaria como capital. Jeroboam, la Biblia repite como un estribillo, el que hizo pecar a Israel. ¿Por qué hizo pecar a Israel? Porque Jeroboam hizo dos ídolos. 2 becerros, uno en Dan, en lo más norte, y otro en Betel, en lo más sur, para que las 10 tribus no vayan a adorar a Jerusalén. Porque él dijo: si van a Jerusalén, se van a unir con la casa de David y yo voy a perder el reino. Así que Israel, tú no tienes que ir tan lejos. Yo te pongo altares cerca, para que no tengan que hacer esas grandes peregrinaciones. ¿Y qué hizo? Cambió la fiesta, las fechas de las fiestas. La Pascua la puso en otro mes. Y a todo el mundo que quería consagrarse como sacerdotes o como sacerdote le decía: ok, si no importa que tú no seas de la familia de Aarón y que tú no seas levita, ven, te consagro como sacerdote. Y cambió el culto y todo a Dios, todo lo de Dios. Por eso la Biblia habla así de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Porque apartar a Israel de Dios es hacer pecar a Israel. Por eso cuando Elías se encuentra con Acab y Acab le dice: yo te andaba buscando por toda la tierra para matarte, porque tú has escandalizado a Israel. No, tú eres el que has escandalizado a Israel. Tú y tu casa que han apartado a este pueblo de Dios. Porque el que aparta al pueblo de estas 2 cosas, de un solo Dios y de un solo altar,
está pecando directamente contra la esencia del propósito de Dios. ¿Cuál es el pecado de Roma? La idolatría. Es increíble que una iglesia que salió de la iglesia verdadera con toda la Biblia y inventado tantas excusas para adorar todas las cosas que no son Dios. Terrible, terrible. Pero ahora no solamente adoramos imágenes, adoramos al hombre, adoramos a los ídolos, adoramos a los famosos, le damos pleitesía a los ungidos, a los títulos, a tantas cosas. Escuchen, ahora van a entender por qué las 10 tribus salieron a pelear contra sus hermanos. Vamos a entrar ahora en tema. ¿Qué defendía Israel? ¿Cuál era su preocupación? O sea, las 10 tribus. ¿Cuál era la preocupación? ¿Por qué esa actitud tan violenta hacia sus hermanos? Cuando días antes los despidieron con bendición y ahora van para allá a acabar con ellos. ¿Por qué se pusieron tan violentos? Si ustedes leen lo que ellos dijeron, ellos le dijeron, en resumen, todavía nosotros no nos hemos curado de Baal-peor. Recuerdan ustedes, hace una pasada que hablé de los madianitas con Baal-peor, que introdujo el consejo de Balaam, que introducir idolatría y fornicación en Israel, ese Baal-peor, que Dios mató como 24,000 personas. Escuchen, dice, todavía no nos hemos, ni siquiera nos hemos curado. Y ustedes ahora vienen a hacer esto. Y algo importante, que yo no lo dicen en varios versículos, pero yo te lo voy a decir con pocas palabras. Ellos dijeron, me gusta la expresión, ¿por qué ustedes están rebelando a Dios contra Israel? Porque no fue un solo hombre que pecó en el anatema y Dios acabó con Israel. En otras palabras, ellos están entendiendo, ustedes haciendo ese altar, ustedes están poniendo a Dios en contra de nosotros para que Dios nos acabe, como hizo en Baal-peor, como hizo con Acán. No fue un solo hombre que pecó en el anatema y Dios arremetió contra todo Israel. Porque Dios, cuando se trata de su pueblo en el pacto, mis hermanos, uno es igual a todos. Es como los 3 mosqueteros que dicen, todo contra uno y uno contra todos. Así es. No sé si así es, ¿no? Pero dice Dios, uno solo representa a todo el pueblo. Uno solo. Uno solo es todo el pueblo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Porque tú estás ahí, sentándote aquí, llevando el nombre de nosotros y el nombre de Dios. Ahora te estoy aplicando la palabra. Cuando tú no vives en integridad para con Dios y tú vives 2 vidas, una acá y otra allá, y la ira de Dios se enciende contra nosotros, a pesar de que pueda haber un montón de gente intercediendo acá 24 horas, gimiendo, clamando, llorando, y tú que representas puedes traer un anatema y puedes traer algo que ofenda tanto a Dios que restrinja la bendición. ¿Cuántos saben que eso es así? No fue un solo hombre que pecó. Le dijo David a Dios cuando hizo el censo, ¿por qué está haciéndole mal a todas tus ovejas? Castígame a mí. Eso es un hombre consciente. Pero Jehová no lo escuchó. Siguió arremetiendo contra Israel. Porque uno es igual a todos. Por eso así debiéramos de nosotros defender la relación con Dios. Así. Así. Por eso Pablo dice, no te juntes con nadie que llamándose hermano sea borrachón y adúltero. No te juntes con él. No lo tengas como enemigo, pero apártate de él para que se avergüence. Amén. Y no está diciendo, Pablo dice, salúdalo, abrázalo, dale amor, pero apártate, no tengas comunión con él. Eso es defender la relación con Dios.
ahí a mí me hace asumir una responsabilidad individual. Y me dice, oh, yo represento al pueblo de Dios. Yo represento al pueblo de Dios. Yo lo he tomado en serio en cuanto al ministerio. Muchas decisiones en mi vida personal, están basadas en que yo soy un ministro. Y hay muchas cosas que yo no hago porque soy un ministro. Y son cosas que son lícitas. Por ejemplo, yo no hago negocio con hermanos. Eso lo tomé hace tiempo. ¿Por qué? Porque si yo te vendo un auto y el auto está bien y al año se te daña el motor, tú vas a decir, el pastor me engañó. Tú no vas a decir, Juan Radamés Fernández me engañó. Tú vas a decir, el pastor Fernández me engañó. Y yo llevo el nombre de Dios. Cuando tú dices pastor, ya está aludiendo a Dios, a lo que yo represento. Por eso no hago negocios con hermanos. Prefiero tomar un préstamo a un banco al 50% y no que tú me des gratis el dinero. Me dice, págamelo cuando pueda, como ha pasado con hermanos que me lo han ofrecido así. No hago negocios con hermanos. Y es porque yo no quiero que lo que yo represente se dañe. Eso hace tiempo. Hay muchas decisiones en mi vida que yo no, yo no lo hago por lo que yo. Hay muchas personas que no encuentran, no entienden lo que quiero decir. Pero en este contexto tú lo vas a entender. Representamos a Dios y uno solo de nosotros puede detener el propósito de Dios por un tiempo. Porque cuando Dios se molesta, se entristece, bloquea. No porque Dios sea malo, no sea misericordioso, no porque no estamos en la gracia de Dios, sino porque con instrucciones contrarias Dios no va a hacer su propósito, que es perfecto. En otras palabras, si Dios decide llevarnos a Florida, va a tomar la 95 Sur y no nos puede llevar por otro porque no hay una carretera que vaya para allá. ¿Me entiendes? En otras palabras, Dios no hace cosas correctas con métodos incorrectos. Por eso detiene el propósito hasta que tú no le obedezcas y tú le facilites a él hacer las cosas en la obediencia tuya para llevarte por el camino de su voluntad. ¿Usted está entendiendo o no está entendiendo? Entonces, póngase la mano en el corazón y diga, yo hoy aprendo responsabilidad como pueblo de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, cuando alguien pecare, ve y amonéstalo. No te quiere escuchar, lleva a un anciano. No te quiere escuchar, lleva a los ancianos. No te quiere escuchar al gobierno de Dios, llévalo a la iglesia. No quiere escuchar a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. Córtalo de la congregación. Porque un poco de levadura leuda a toda una masa. Eso es, te estoy aplicando esta palabra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. No podemos reírle a aquel que le está haciendo daño al pueblo de Dios. Ay, hermano, qué linda. Ay, yo no amo más que Dios. Mis hermanos, esta gente estaban dispuestos y le declararon la guerra a sus hermanos. Perdóname, estamos hablando en dos testamentos distintos. Pero tú puedes sacar la enseñanza. No es que tú vayas con una espada y le dé un tiro en la cabeza al hermano. Eso no es lo que dice. Ni que te vaya con karate. Para que aprenda a ser fiel. No. Estamos en otro testamento. Pero la enseñanza está ahí. En otras palabras, yo tengo que estar dispuesto a pelear con el hermano infiel hasta que logre que sea fiel. Ay, qué bienaventuranza es hacer que el hermano se vuelva a Dios. Pero me gusta la actitud. Si vuestra desobediencia daña el propósito de Dios, nos daña a nosotros y pone a Dios en contra de nosotros, pues yo voy a estar en contra tuya. Es mejor que ustedes dejen de ser pueblo de Dios y acabar con ustedes antes que ustedes le hagan daño a toda la congregación de Jehová. Esa era la actitud de las 10 tribus. Escuchen ahora. Estas son las conclusiones mías. Decidieron pelear por mantener la unidad
y la integridad de la nación, prefirieron pelear. Yo creo que tenemos que llegar a ese extremo. Estar dispuestos a pelear con los hermanos. No a pelear, ya dije, golpeándolos, haciéndole daño, pero a reñir con ellos. A reñir. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás destruyendo tu hogar? ¿Por qué te estás divorciando? ¿Por tener por ahí un amante? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Tú sabes que está dañando el testimonio de Dios? Y por consiguiente el nuestro. ¿Tú no sabes que tú, desde que te bautizaste, eres pueblo de Dios? Desde que creíste, eres parte de una nación santa que adora a un solo Dios y tiene un solo culto, una sola adoración en un solo altar. Estoy hablando ahora de esas 10 tribus. Ellos entendían que la unidad de la nación dependía de adorar el mismo Dios en el mismo altar, y que lo contrario era tener a Dios en contra de nosotros. Por consiguiente, vamos a pelear contra ustedes. Yo le declaro la guerra a todo aquel que aparta a Dios de mí. Yo le tuve que decir a uno de los hombres que yo más he amado en mi vida, le tuve que decir: no puedo caminar contigo porque tú me apartas de Dios. Y estamos separados, y yo lo lloro como Samuel a Saúl todas las noches casi. Digo, todas las noches, estoy hablando en un término que ustedes entiendan. Toda mi vida, 24 horas está ahí el dolor de la separación, de la amputación. Porque esa persona todos los días venía con algo distinto a lo de Dios. A separarme. No, un momentito. Yo voy a estar para acá un día cuando yo sé para dónde me quiere guiar Dios, o dónde nos quiere guiar. Dios no tiene muchos caminos, tiene un solo camino. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. No hay muchos altares, hay un solo altar. No hay muchas adoraciones, hay una sola. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Uno es su nombre, uno es su pueblo, uno es su altar, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, uno. Unum et idem, uno solo, una sola y misma cosa. Te lo dije en latín, hasta en lengua estoy hablando. Unum et idem, una sola y misma cosa. Amén, amén, amén. Hay que ser agresivos con los que son parte del pueblo de Dios y se apartan del camino de Dios. A veces a los de reino nos ven como radicales. Si no, pregunten a Manolo, que está por ahí, a su familia. Nos dicen: Pastor Fernández, un hombre de Dios, pero manténlo lejos. Manolo, un hombre de Dios, pero déjalo allá. Es un radical. Es que Dios es radical. En Dios no hay bendita tú eres. No hay eso de si eres. Dios dice: o eres tibio o frío, pero no tibiecito. Yo digo frío o caliente. Frío o caliente. Gloria a Dios por esta mujer que siempre me ayuda. Frío o caliente, no tibiecito. Dios no le gustan los términos medios. O eres o no eres. Porque si no eres, yo te ayudo. Pero si dices que eres, simulas que eres y no eres, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, me das náuseas tu conducta. Si hay algo que yo aborrezco es vomitar. No hay crisis. Y vomitar sin tener nada en el estómago. Ay, qué terrible. Esas contracciones musculares, cuánto duele. Así hace Dios con los tibios. Amén. Ellos consideraban la construcción de aquel altar, miren ustedes, diga transgresión, prevaricación, apostasía, rebelión, traición.
Yo estoy juntando los términos que ellos usaron para no leer, porque ya leímos todo el capítulo. Pero ellos consideran transgresión, prevaricación, le llaman rebelión y le llaman traición. Son los términos que usa aquí: prevaricación, transgresión, rebelión y traición. Cuando una persona hace otro altar y adora a otro Dios que no el Dios que decidimos servir, es un traidor, es un rebelde, es un transgresor y es un prevaricador. Y hoy que el diccionario cristiano ha cambiado y que al pecado se le llama ofensa, debilidad. Entonces ese pecado le dicen: ¿y dónde salió este religioso? Pero mi Biblia al pecado le llama pecado, que significa errar el blanco, y el blanco es Dios. Y si la saeta de tu vida no da hacia Dios en su propósito, es pecado. Me gusta el nombre: rebelión, transgresión, prevaricación y traición. Son los términos usados acá. Muy bien. Las 10 tribus entendían que en la relación con Dios se comparte una misma suerte. ¿Qué yo dije? Las 10 tribus entendían que la relación con Dios se comparte una sola suerte. ¿Eres fiel? La bendición es de todos. ¿Eres infiel? La desgracia es de todos. Por consiguiente, si yo y tú vamos en un mismo barco y el barco se está hundiendo, y tú, en vez de ayudar a que nos salvemos, estás tratando de hundir el barco, yo te voy a hundir a ti. Sí, porque se sobreentiende que si estamos por sobrevivir en un barco, tú ayudes a que nos salvemos. Pero si tú estás contribuyendo a que nos hundamos, pues entonces yo te meto la cabeza en el agua, chico, porque yo me quiero salvar, yo quiero llegar a la playa. Y no es que yo sea malo, es que yo quiero sobrevivir. Vamos en el mismo barco. Por consiguiente, mis hermanos, tienes que asumir responsabilidad de que tú vas en el barco. El barco va a llegar a un destino que tú quieres. Es el destino de la gloria. Y tú quieres llegar allí, por eso te embarcaste. Pero tenemos que llegar juntos, porque Dios determinó que lleguemos juntos. Es una misma suerte. Muy bien. Entonces, escúchame, en una aplicación ahora general al cuerpo de Cristo. En el principio dije que Dios logró que los 12 hijos de Jacob, a pesar que procedían de 4 mujeres distintas y que rivalizaban, mantuvo a los 12 juntos y formaron hogares y se mantuvieron juntos, porque Dios tiene un propósito de hacerlos una nación. La iglesia hoy usted la puede ver como las 12 tribus de Israel. Las tribus tenían familias. Dice Pablo en Efesios: en quien toma nombre toda familia de la tierra. Diga: yo tomé nombre del nombre de Dios, del patrón, del Padre. De ahí viene la palabra patria, y de ahí viene la palabra patriarca, de pater. En el Padre, en el pater en griego, que es Dios, toma nombre toda familia. De ahí viene la palabra patriarca, de ahí viene la palabra patria, nación, de pater. Todo nombre viene de ese nombre. Usted toma un nombre del nombre del Señor. Entonces,
en la iglesia aplicándolo para que al final podamos unir esos pensamientos. Yo veo la iglesia de Cristo hoy de la misma manera. En la historia de la iglesia, por la misma razón de las debilidades de la iglesia, se han formado movimientos o pueblos. ¿No dije yo al principio que Jacob amó a una mujer en casa de Labán, Raquel? Le dieron otra mujer y después pelearon las dos hermanas y ambas le dieron a Jacob a las siervas. ¿No dije eso? Y fueron pecados y cosas que Dios no aprobaba, pero Dios se valió de sus debilidades y logró el propósito de la multiplicación para formar la nación. ¿No es así? Muy bien, pasa lo mismo. Todos los movimientos de la historia no son aprobados por Dios. Cuando la iglesia se dividió en el principio, cuando hay una separación por causa de que el movimiento ya no es fiel, entonces yo me aparto. Eso es lo que estamos predicando. De hecho, el pueblo de Dios siempre ha estado en Éxodo. Ha estado en Éxodo. ¿De dónde salieron los reformadores? De la misma iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, en este caso Roma,